Diputados ratifican 50 km por hora como límite de velocidad en zonas urbanas. Proyecto que fortalece el sistema de educación superior queda en condiciones de convertirse en ley. Proyecto que crea sistema de ahorro colectivo se despacha sin su articulado. Comisión sobre listas de espera indaga en auditorías realizadas por la Contraloría y MinSal. Comisión investigadora de Codelco aprueba conclusiones de informe final. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí las noticias, los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que la Sala ratificó por 70 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones la propuesta de la Comisión Mixta referida al proyecto que modifica la Ley de Tránsito en materia de convivencia de los distintos medios de transporte y que repuso lo aprobado por la Cámara en un primer trámite en orden a fijar como límite máximo de velocidad en las zonas urbanas los 50 km por hora. Serán límites máximos de velocidad en zonas urbanas los 50 km por hora para vehículos livianos, motocicletas, buses, vehículos con más de 17 asientos, camiones y transporte escolar, dispone el informe de Comisión Mixta referido al proyecto que modifica la Ley del Tránsito en materia de convivencia de los distintos medios de transporte. Precisamente fijar este límite concitó visiones encontradas de los diputados Mario Venegas y René Manuel García. ¿Por qué se plantea esto? Porque está en el corazón del proyecto, porque los estudios indican que disminuir en 10% hace que la tasa de mortalidad provocada por accidentes disminuya significativamente. Se habla de aproximadamente un 25%. Entonces, yo creo que es un bien muy importante evitar que se muere 25% de personas, ¿no es cierto? Porque claro, un vehículo que te impacta, una motocicleta, una bicicleta, ¿no es cierto?, a 60 kilómetros de velocidad, no es lo mismo, según los estudios que están demostrados y que quedaron en evidencia, ¿no es cierto?, en la discusión, que lo haga 50%. Ese es el valor que hay que proteger. Las municipalidades tienen la facultad para ir viendo cuáles son los lugares que tienen que bajar la velocidad hasta 30 km por hora. Los colegios, los hospitales, las clínicas, los cruces importantes. Entonces, yo creo que este es un proyecto que es más por congraciarse con algo, no lo sé, pero de verdad creo que no se justifica bajar eso por ley, porque te digo, hay cosas que la municipalidad tiene la facultad. Entonces, no le disminuyamos la facultad a la municipalidad, que es la que conoce mejor el tránsito, que tiene su departamento formado, y dejemos que ellos sean los que vayan regulando las velocidades de acuerdo a los pasos o a lo que ellos, las condiciones que ellos estimen cuáles son las más peligrosas. El texto, que no sufrió otras modificaciones, incluye a los triciclos motorizados de carga, cuya velocidad máxima no supere los 30 km por hora, dentro de los vehículos que deben pagar permiso de circulación, y les entrega un plazo de 6 meses, contado desde la publicación de esta norma como ley, para obtener el certificado de revisión técnica, inscribirse en el registro de vehículos motorizados y sacar su placa patente única. Otra de sus disposiciones prohíbe aferrar por cualquier medio las bicicletas en zona de carga o descarga, estacionamientos para personas con discapacidad, paradas de transporte público y en pasos de peatones. Además, consigna que de tener que utilizar un cruce peatonal, el conductor de una bicicleta deberá detenerse antes y atravesarlo a velocidad reducida, respetando siempre la prioridad del peatón, y si el flujo de las personas es muy alto, deberá descender del ciclo. El informe mixta deberá ser ratificado ahora por la Sala del Senado antes de que este mensaje culmine su tramitación legislativa. Y el proyecto que fortalece el sistema de educación superior quedó en condiciones de convertirse en ley. La iniciativa, que culminó su tramitación legislativa, regula el financiamiento de la gratuidad y considera una nueva institucionalidad integrada por la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, consagrando diversas modificaciones al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en materia de acreditación.
En condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo, quedó el proyecto que regula el financiamiento de la gratuidad luego que la Cámara aprobara las enmiendas del Senado al texto legal que además crea un sistema de educación superior que estará integrado por un conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en materias de educación superior, así como por las instituciones de educación superior. En cuanto a su estructura, cabe destacar que el proyecto considera una nueva institucionalidad integrada por la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior y consagra diversas modificaciones al actual Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en materia de acreditación. Además, consagra el financiamiento institucional para la gratuidad, disponiéndose que a él podrán acceder las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con los requisitos señalados en esta ley. A juicio de la diputada Cristina Girardi, las modificaciones del Senado debilitaron las potestades de la superintendencia. Siempre hablamos de que cualquier cambio ya era lo más importante, era la superintendencia era como lo que iba a salvar el sistema hoy día. Bueno, esa superintendencia, lo que logramos en la Cámara es que efectivamente tuviera garras, tuviera dientes, tuviera facultades, ¿ya? Aquí se le quita una que es muy importante, que es verificar y fiscalizar la viabilidad financiera, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de la Iberoamericana. La Iberoamericana hace poco tiempo atrás se acreditó por la CNA, esta CNA que hoy día se viste con ropa distinta, que dice que hoy día está haciendo las cosas mucho mejor, más rigurosas. Bueno, 2 semanas después de que se había acreditado, la universidad quiebra. Bueno, hoy día nadie va a fiscalizar, porque una potestad, ojo, que la tiene hoy día la CNA, y este proyecto se la quita a la superintendencia y se le quita a la CNA. Aspecto que la ministra de Educación, Adriana del Piano, desmintió, asegurando que la fiscalización está garantizada. Pero creemos que la calidad y la fiscalización están totalmente garantizadas. Yo señalaba que hay 68 artículos en el proyecto de ley que solo tienen que ver con la superintendencia. Se fijan sus tareas, se fijan cómo se procede, se fijan todo el tema de las auditorías que puede exigir la superintendencia. La superintendencia además fiscaliza aquellos aspectos por los cuales fue acreditada la institución. Y ahí están los aspectos financieros, de calidad, del compromiso que ha tomado esa institución en términos del personal académico, administrativo, todo. Por lo tanto, esto no ha debilitado el proyecto, muy por el contrario, yo creo que le da una estructura que asemeja esta superintendencia a otra superintendencia, pero que tiene establecido cuáles son los tipos de falta y cuáles son las sanciones que recibe en caso de no cumplimiento. Si bien el proyecto no es el ideal, para el diputado Jaime Belolio, la iniciativa se perfeccionó en el Senado. Y hoy día es un proyecto decente. Es uno que en el cual uno puede decir, está bien, aquí hay un marco lógico, hay una nueva regulación que es viable, que es factible y que pone algunas líneas bien duras. Por ejemplo, en materia de acreditación, todas las instituciones tienen que estar acreditadas para poder existir como tal. Eso es un buen cambio. Hoy día hay instituciones que no están acreditadas y aquí lo que se estableció es que si una institución no está acreditada, no le da la confianza al público suficiente. Segunda cosa, hay una superintendencia que va a poder reglar, que va a poder además poner las luces amarillas y rojas eventualmente para que no ocurran nunca más los casos de la Universidad del Mar, de la Universidad Iberoamericana o de la Universidad Arcis, que literalmente terminan por engañar a los estudiantes. El ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, señaló que con la creación de la superintendencia y la agencia de acreditación ya no habrá más endeudados injustificados. A su vez anunció el ingreso de un proyecto sobre deudores del CAE. Vamos a ingresar el proyecto que la presidenta comprometió, donde quedará claro que vamos a tener vías para recuperación y eventualmente condonación cuando los estudiantes finalmente no puedan pagar para los ya endeudados, y sobre todo un sistema a futuro donde los que permanezcan en los quintiles más bajos de ingreso, no obstante haber terminado su universidad, no paguen mientras están en situación de relativa pobreza, y también, ¿cierto?, con las regulaciones que esto supone para que no sea cosa que en virtud del crédito que se da con el aval de todos los chilenos, las universidades a veces cobren sobreprecio por sus carreras. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, resaltó la aprobación de la Cámara de Diputados al proyecto. El Parlamento ha estado a la altura de los desafíos y de las demandas de la ciudadanía
en una materia tan relevante como la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y por eso mismo agradecer a los parlamentarios la votación, como se señalaba aquí, casi unánime que hemos tenido de este proyecto, que ahora va a tener que ir a control preventivo de constitucionalidad. Esperamos que el Tribunal Constitucional lo tramite lo más prontamente posible para que efectivamente podamos promulgar este proyecto, que es parte de una reforma educacional tan profunda y sustantiva como la que ha planteado la Presidenta de la República. El objeto de la Superintendencia de Educación Superior será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior en el ámbito de su competencia. Le corresponderá también fiscalizar que estas entidades destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos. Y el proyecto que crea el sistema de ahorro colectivo se despachó sin su articulado. La iniciativa, que busca sustentar un mecanismo complementario para las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, fue aprobado en general, pero sin lograr la ratificación de las normas que requerían un quórum especial. Un duro revés sufrió en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo que crea un nuevo sistema de ahorro colectivo, ya que si bien fue aprobada la idea de legislar, no fue ratificado el articulado que sustenta al cuerpo legal. En el debate, iniciado tras la rendición de los informes desde las comisiones de Trabajo y de Hacienda, se apreció tempranamente una fuerte polarización de las posiciones. Discurso a discurso, los legisladores de la nueva mayoría se manifestaron a favor de la iniciativa, mientras que los representantes de la UDI y RN remarcaron su oposición. Luego, al momento de la votación, la idea de legislar se aprobó, pero sin incluir las normas de quórum especial que fueron votadas por separado en dos grupos. En ambos casos, la votación no logró el número de votos requerido. Como efecto de lo anterior, se dieron por rechazados los dos artículos permanentes que regulaban el nuevo sistema, así como 18 de los 20 transitorios, hecho que el ministro Nicolás Eyzaguirre criticó. Yo encuentro que no es un día particularmente alegre para la democracia, porque el proyecto tuvo 57 votos a favor, solo 33 en contra, y no obstante, debido a los altos quórums, ya que tuvimos desgraciadamente algunas circunstancias excepcionales de muchos parlamentarios que quisieron acompañarnos con el voto, pero que no pudieron por razones personales, se ha perdido la parte más importante de este proyecto. Este es un proyecto en el que tanto la ministra como yo, y aprovecho de saludar al exministro Valdés, que tanto contribuyó a esto, creo que va al corazón del problema. Este no era un proyecto sobre las AFPs, este era un proyecto para generar un nuevo pilar con cargo a los empleadores, no al bolsillo de los trabajadores, sino que al bolsillo de los empleadores o de las utilidades, para mejorar las pensiones de quienes actualmente viven con pensiones realmente muy bajas, y más aún de las mujeres y también de todos nuestros futuros jubilados. Creo que el nuevo gobierno va a tener que tomar muy en serio lo que aquí la presidenta Bachelet, cumpliendo, propuso, porque estas cosas requieren altos quórums, y si negamos la sal y el agua, quizás les va a ocurrir lo mismo. Desde la nueva mayoría, los diputados Matías Walker y Lautaro Carmona lamentaron el resultado, en particular por el efecto que ello implica para los pensionados. Lamento profundamente que no hayan faltado votos de diputados de nuestra coalición, de la coalición de gobierno, y que eso finalmente haya conspirado contra la aprobación de un proyecto de ley de ahorro colectivo que en lo sustantivo aumentaba en un 20% las actuales pensiones, al contemplar una variable de solidaridad intergeneracional. El gobierno había sido muy consistente en cuanto a que ningún peso más de este aumento de cotización iba a ser administrado por la AFP, sino que este Consejo de Ahorro Colectivo, que estamos tramitando también en otro proyecto de ley, el Congreso, por lo tanto, bueno, cada diputado tendrá que dar cuentas ante sus electores por no haber aprobado hoy día este proyecto de ley. El óptimo era aprobar el proyecto porque inicia un proceso. No es el cambio radical, pero inicia un proceso, y eso es muy importante porque está en el tapete público a partir de la instalación que los trabajadores y trabajadoras, que son en el fondo víctimas de un sistema
de previsión que entregaba como tasa de reemplazo 30 y a veces menos 30%, empezaba a corregirse. Desde la oposición, Felipe de Musi recordó la postura defendida por su sector desde el inicio y anticipó la senda que deberá tomar el proyecto en el próximo periodo. La verdad es que nosotros lo hemos dicho una y otra vez, este es un proyecto que no es bueno, un proyecto que dista de lo que el propio presidente Piñera ha propuesto como en su programa de gobierno y yo creo que el llamado que él ha hecho también a entender que hay que volver a la lógica de los acuerdos, de que hay que buscar caminos intermedios y que de alguna u otra manera no se generen estas aperturas a un sistema de reparto, aunque sea mínimo, yo creo que va a ser justamente el desafío. Hoy en día pasa este proyecto a segundo trámite, pero pasa prácticamente cercenado, algo que no tiene mucha lógica y es por eso que obviamente en segundo trámite nosotros vamos a tener que presentar obviamente una indicación sustitutiva en que pueda plantear obviamente la nueva propuesta que pueda venir. Pero no solo legisladores de la derecha restaron su voto favorable, ya que también hubo parlamentarios de las filas de la nueva mayoría que quisieron expresar su molestia con el gobierno respecto del tenor de la reforma, tal como lo graficó Ricardo Rincón. Hemos abstenido en todas y cada una de las normas de esta iniciativa. Para la información de ustedes, se han perdido todos los artículos en la sala. Lo único que ha quedado en pie es la dieta de los consejeros y la imputación del gasto. El resto ha sido todo perdido en la sala porque el gobierno no ha querido, desde que ha ingresado sus 3 proyectos, algunos de los cuales hoy día oculta con vergüenza, como la reforma constitucional, y la que debiera regular AFP, que no quieren regular la AFP, por eso ese proyecto ni siquiera tiene urgencia, ustedes lo saben. En definitiva, cuando les señalamos que solo en la medida en que se regulara la AFP de verdad podíamos entrar a ver otros proyectos como este, no quisieron verlo. El proyecto pasó ahora a consideración del Senado, donde su futuro dependerá fundamentalmente de las decisiones que adopte el próximo gobierno de Sebastián Piñera. Y respecto al trabajo de las comisiones investigadoras, les contamos que la instancia que analiza el tema de las listas de espera indaga en las auditorías realizadas por la Contraloría y el MinSal. Este grupo legislativo además conoció en una sesión secreta el trabajo que ha llevado adelante el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en lo que respecta a la presunta reducción artificial de listas de espera GES y no GES. La Comisión Investigadora por Listas de Espera conoció los detalles de las auditorías realizadas por la Contraloría y el Servicio de Salud de O'Higgins en materia de reducción de listas de espera desde 2011 a la fecha. El Contralor General Jorge Bermúdez explicó las irregularidades que se han detectado tanto en los casos de lista de espera GES como no GES y aclaró que existe un problema de gestión y control interno dentro de los servicios de salud. Hemos encontrado un cúmulo de observaciones que hemos manifestado aquí en la comisión investigadora, pero son observaciones en realidad que se repiten desde el año 2011 hasta ahora. Desgraciadamente aquí lo que se hace es utilizar ciertas causales para excluir a los pacientes de la prestación, lo que hace que en definitiva los plazos se prolonguen, que las personas esperen más allá de la cuenta y que no se cumpla con aquello que está establecido en la ley, que es que una prestación que está garantizada se preste de manera oportuna y con la calidad que se requiere. Por su parte, el director subrogante del Servicio de Salud de O'Higgins, Claudio Castillo, explicó que una auditoría realizada al Hospital de Rancagua en el periodo que comprende 2012 a 2016 confirmó la existencia de 38.000 fichas de pacientes que no fueron incluidos en el Registro Nacional de Lista de Espera no GES. En tanto, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, que indaga la muerte de pacientes que estaban en el listado GES, aseguró que pedirá análisis sobre listas de espera a nivel nacional. De lo que se sabe en relación a las patologías GES y que ha sido público hasta el día de hoy, son 16 fallecidos en la región de O'Higgins, que ese número que se refería a una auditoría del Servicio de Salud ya aumentó a 20 fallecidos y el número en total, no puedo dar un aproximado, pero es muy superior a eso, que es lo que estamos investigando. Porque lo que investigamos acá es precisamente, también es un cuasi delito de homicidio, esto es, si esta persona no se le brindó la atención adecuada y esa no atención adecuada produjo la muerte de esta persona y eso es imputable a negligencia de otro, es un cuasi delito de homicidio. También acá podemos haber un delito de fraude al fisco, esto es, si yo manipulo fraudulentamente las listas de espera y hago aparecer como cumplidas en situación que no están y a consecuencia de eso yo recibo un bono, un sueldo, me mantengo en el trabajo, una calificación del hospital de tal o cual categoría,
puedo cometer en la investigación es también un fraude del fisco. Y por último también una falsificación de instrumento público, por cuanto en cierto momento los funcionarios públicos debieron haber certificado que estaban cumplidas todas estas metas. El presidente de la comisión, Juan Luis Castro, señaló que es muy importante aclarar si hay un hilo conductor o un modo de operar en la forma de exceptuar personas de la lista de espera. Se ha acordado invitar al fiscal nacional, don Jorge Abbott, a la primera sesión del mes de marzo, el día 6, como asimismo a la directora general de FONASA, el auditor del Ministerio de Salud, que hoy día no pudo intervenir porque no había más tiempo, y a la subsecretaria de redes asistenciales. ¿Todo esto en razón de qué? De que más allá de la fiscalización que está haciendo el Ministerio Público o las auditorías hechas por la Contraloría, el problema de fondo es la sospecha de que hay gente que ha muerto esperando. Vale decir que producto de situaciones determinadas, de desidia, falta de registro, ocultamiento de información o estadísticas que tenían que ser mejoradas a cambio de recibir pagos, no se entregó ni se consideró a pacientes que estaban esperando por una enfermedad para ser atendidos oportunamente a tiempo. Esa es la hipótesis de trabajo que se está manejando en esta comisión investigadora y en razón de eso nos parece que lo que hoy día se ha ahondado va corroborando gradualmente esta hipótesis que hoy día nos parece grave en las condiciones en que se vio lo de San José, Maruri, y lo de Rancagua, que son dos casos emblemáticos que tienen hoy día investigación en el Ministerio Público. En esa línea, los diputados Javier Macaya y Carla Rubilar dijeron estar más confiados en la labor que está llevando a cabo el Ministerio Público en cuanto a la investigación de las muertes ocasionadas por exclusiones indebidas de la lista de espera, que es la indagatoria de la comisión. Esta comisión investigadora va a lograr quizás acreditar algunas situaciones, va a hacer recomendaciones al futuro, pero es bastante difícil que establezca la relación de causalidad que existe y es evidente entre los fallecimientos y el hecho de haber sido excluidos indebidamente o administrativamente de las listas de espera. Y es por eso que para nosotros, y lo hemos planteado así, es muy importante la labor que haga el Ministerio Público. Creemos que ahí está la clave de ir sobre todo proyectando para adelante desde una perspectiva también de menos impunidad en lo que a nuestro juicio constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales de los pacientes que han fallecido por no haber sido atendidos en tiempo y forma. Esta es una investigación que tiene poco tiempo y demasiado por llegar. Yo creo que el próximo Congreso, sin duda alguna, va a tener que formar una nueva comisión porque no nos va a dar abasto, pero la Fiscalía va a tener que hacer su labor porque probablemente aquí estamos viendo que lamentablemente hay personas que por negligencia, por omisión, por irresponsabilidad, por mal manejo o incluso por aumentar su pecunio, lamentablemente no dio la atención, sacó a las personas de la lista de espera y hasta incluso fallecieron. La instancia retomará sus labores el martes 6 de marzo con el propósito de continuar indagando las muertes por lista de espera. Y seguimos en informaciones relacionadas porque la comisión investigadora sobre Codelco aprobó las conclusiones de su informe final. Tras 6 meses de trabajo, este grupo legislativo votó el informe único de conclusiones respecto a eventuales ilegalidades ocurridas en la cuprífera. El texto apunta a mantener y robustecer la estructura de propiedad de Codelco, ajustando sus dinámicas de funcionamiento a las de una empresa del Estado. Tras 6 meses de continuo trabajo, los diputados de la Comisión Especial Investigadora sobre la Utilización de Recursos Públicos en Codelco aprobaron por unanimidad las conclusiones y proposiciones que incluye su informe final. El documento respalda el trabajo realizado por la Contraloría General en lo que respecta a adquisición de bienes y servicios por parte de Codelco a privados durante los últimos 17 años. Además de las conclusiones establecidas sobre la política de indemnizaciones por término de la relación laboral, tanto de ejecutivos como de trabajadores. Los parlamentarios enfatizaron que las conclusiones del informe buscan perfeccionar la estructura de Codelco como un ente estatal, tal como indicó Marcos Espinosa, presidente de la comisión. Sabemos que es complejo compatibilizar lo que es la dinámica de funcionamiento de una sociedad anónima, como lo es hoy día Codelco a partir de la aprobación de su gobierno corporativo, con una empresa del Estado. Y desde esa óptica, nuestro interés, nuestra intención y nuestro objetivo era fundamentalmente resguardar la propiedad de estructura estatal de Codelco, hacerla más vigorosa, hacerla más eficiente, con el objeto justamente de que siga siendo una empresa de clase mundial, una empresa competitiva dentro de un mercado que nosotros sabemos es bastante injusto, digamos, desde el punto de vista de las condiciones en las cuales compite Codelco con otras compañías mineras privadas.
Entre las conclusiones del informe se señala que al ser Codelco una empresa que forma parte de la administración del Estado, le son aplicables los principios de eficiencia, eficacia y probidad correspondientes a esta condición, y se debe, por lo tanto, someter a la fiscalización de Cochilco, de la Contraloría y, en casos excepcionales, de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Cámara de Diputados. También se indica que la asignación directa de contratos solo podrá aplicarse cuando existan motivos urgentes para su funcionamiento, debiendo informar fundadamente a la Cámara de Diputados y a la Contraloría, sobre todo cuando involucre a partes relacionadas y parientes. Sin embargo, cuando se trate de servicios o proyectos de mediano y largo plazo que involucren montos muy elevados, la Comisión estimó que no hay excusa legal ni conveniencia para eludir la licitación pública. Los parlamentarios también consideraron que Codelco no puede disponer libremente de los recursos con los que opera, pues no son propios sino del Estado, por lo que debe someterse a las normas establecidas para estas entidades. Desde la perspectiva de la eficiencia, la eficacia y la probidad, nos parece que Codelco también tiene que someterse a la misma regla de las demás instancias o reparticiones que usan recursos públicos. Por tanto, yo destacaría que esto se refuerza la tesis de que efectivamente, independiente del gobierno corporativo de Codelco, las materias de su accionar respecto a los contratos directos, a las licitaciones privadas y a las licitaciones de alto monto, que tienen que estar sometidas a todas las normas de probidad, eficiencia y eficacia que establece la Contraloría General de la República. Respecto a recomendaciones, el documento apunta a la necesidad de tramitar pronto el proyecto que fortalece la figura de la Comisión Chilena del Cobre Cochilco en lo que respecta a funciones fiscalizadoras y de asesoría técnica especializada. Además, sugiere que el directorio de Codelco incorpore las observaciones de los organismos fiscalizadores, siempre apuntando a los principios de eficiencia, probidad y control. También recomienda que Codelco se ocupe de reglamentar y perfeccionar permanentemente los procedimientos para una mayor probidad y transparencia, tanto en sus modalidades de contratación de bienes y servicios como en contratos con partes relacionadas. El documento ahora pasará a la sala y será informado por el diputado Marcos Espinosa. Y la Comisión de Constitución aprobó las indicaciones a la reforma del reglamento a la Cámara de Diputados. La instancia legislativa ratificó las adecuaciones de fácil despacho referidas a la digitalización y nuevas tecnologías, tiempo de sesiones y uso de la palabra, además de la modificación en la integración de los comités parlamentarios. También aprobamos normas con respecto a los tiempos de duración de las sesiones. Dado que hay más parlamentarios, va a haber una mayor demanda por pedir la palabra, por ser escuchado. Entonces hay un aumento de sesiones de sala de 2 horas, que son las actuales, a 2 horas y media. Y así también hay un aumento en un conjunto de otras actividades, en sesiones especiales. Bueno, ahí hay una disminución en las sesiones especiales, pero también hay un cambio en el sistema de votación, a objeto de hacerlo más expedito y con mayores tiempos de debate para absorber la demanda que va a haber con los nuevos parlamentarios. También revisamos cuál es el número mínimo para la integración de comités parlamentarios. Hoy día la norma son 7 y se buscaba aumentarla para establecer la misma norma pero proporcional a la mayor cantidad de parlamentarios. Había una propuesta de 9, pero llegamos a un acuerdo intermedio en torno a que los comités parlamentarios tienen que tener a lo menos 8 integrantes. Han habido 3 criterios. Uno son aquellas cosas que son meramente adecuatorias, que son bastante unánimes. Otras son aspectos que no son necesarios quizás abordarlos ahora y que pueden generar algún debate y por lo tanto eso se quiere postergar a marzo, porque no concitan una unanimidad y porque no son tan urgentes. Hay otros aspectos que si bien no generan unanimidad son urgentes, son necesarios modificar. Y eso yo creo que son los que empezamos justo ahora, con el ámbito de los comités y que van a tomar probablemente toda la sesión de mañana para poder ser modificados y que esa propuesta vaya a la sala y se tenga que aprobar por la mayoría. Así que en eso estamos. Ahora entra más lo peliagudo, que tiene que ver con los comités, con la conformación de la elección de la mesa, con la distribución de las comisiones, y eso va, por cierto, a tomar un poco más de tiempo. Ojalá que lo logremos zanjar antes del 11 de marzo. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias siempre los puede revisar en nuestra multiplataforma a través del www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.